Hola, ¿cómo están? Les saluda el pastor Farid Choque y estamos en esta aventura de estudiar junto contigo los 15 capítulos de nuestro manual de iglesia, nuevo manual de iglesia, revisión 2025 en su 10ª edición. No sé si ya lo has visto, este es el nuevo manual de iglesia y estamos repasando, estudiando capítulo a capítulo y empezamos con este que es el primero, que se titula ¿Por qué la Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene un manual de iglesia? Y para esto me acompañan aquí mis amigos, el pastor Javier Torres y el pastor Arlan Rivera, y empezaremos juntos a estudiar nuestro manual de iglesia. Ve a traer el tuyo, que comenzamos. Las primeras líneas de nuestro manual de iglesia, nuevo manual de iglesia, dicen así: Dios es un Dios de orden, tal como se evidencia en sus obras de creación y redención. Por lo tanto, el orden pertenece a la esencia de su iglesia. El orden se alcanza por medio de principios y normas que guían a la iglesia en sus operaciones internas y en el cumplimiento de su misión en el mundo. Este primer capítulo habla acerca de las razones por las que nuestra iglesia tiene un manual de iglesia, un manual como lo conocemos hasta hoy, que ha venido en un proceso de elaboración que tiene muchos años. Hoy día vamos a ver un poquito de esa historia. Pastor Javier, ¿qué autoridad y función tiene el manual de iglesia con nosotros? Bien, Pastor Farí, qué interesante es partir de que Dios es un Dios de orden, porque aquí hay una cita que dice en la página 16: para que una organización eclesiástica exitosa al servicio del Señor y de la humanidad necesita orden, reglamentos y disciplina. Quiere decir que el manual de iglesia nos permite poder mantener el principio de orden, y la autoridad, dice, describe la operación. Tiene autoridad el manual de iglesia porque describe la operación y las funciones de las iglesias locales y su relación con las estructuras denominacionales en las que tienen membresía. Quiere decir que su autoridad está en base a lo que nosotros tenemos registrado como reglamento y que nos permite poder relacionarnos de una manera saludable, ¿no? ¿Cuál es la función del manual de iglesia? La función del manual de iglesia es expresar la comprensión que la Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene respecto a la vida cristiana, al gobierno de la iglesia, a la disciplina basada en principios bíblicos y la autoridad de los congresos de la Asociación General debidamente constituidos. Muy bien, entonces el manual de iglesia tiene una autoridad y una función que expresa en resumen las decisiones de la iglesia en general, en su conjunto, no de una región específica, sino de la iglesia mundial. Ahora, este manual tiene ¿cómo podríamos decir? Dos tipos de materiales, ¿verdad? Tenemos dos tipos de materiales. ¿Cuáles son esos dos tipos que encontramos en nuestro manual de iglesia? Bien, el manual de iglesia, encontramos estos dos tipos de materiales. El primero es el contenido de cada capítulo, ¿no? Quiere decir, es de valor mundial, ¿no? Y se aplica a toda organización, congregación y miembro de iglesia. La segunda parte o el segundo material es que, reconociendo la necesidad de las variaciones que existen en el mundo, hay un material adicional de manera explicativa que es presentando las orientaciones y ejemplos que aparecen como nota. Cuando nosotros vamos a la página 220, vamos a encontrar ahí el inicio de las notas. ¿Y qué son las notas? Son subtítulos que corresponden a los subtítulos de los capítulos y al número de la página del texto principal. Quiere decir que estas notas amplían, de acuerdo a la realidad de cada lugar, lo que podríamos nosotros estar realizando dentro de la iglesia. Muy bien, Pastor Arlan, solo Sí. como para ejemplificar un poquito, este es el grosor del manual, nuevo manual. Este grosor de aquí, no sé si se va a ver bien, refleja el contenido
de los capítulos y las notas es una versión, una parte mucho más delgada, Así es. ¿verdad? Entonces tenemos dos tipos de materiales, el contenido que tiene valor mundial y las notas que son adecuaciones a ciertas regiones dependiendo de ciertas realidades. Es interesante, pastor, mencionar también de que este manual no fue escrito de la noche a la mañana. Pasó por todo un proceso, años, oración, y tiene como énfasis no solamente cuidar una iglesia local, sino una iglesia mundial, ¿no? Muy bien. Sí, es verdad que este manual tomó muchos años en formarse. De hecho, en el año de 1882, la iglesia toma el voto de hacer un manual. Ahora, el problema es que la primera edición del manual de iglesia no salió como uno esperaría. Si el voto se tomó en 1882, no se hizo en el 83 o el 86 o el 89, sino que la primera edición de nuestro manual de iglesia se publicó en 1932, Así es. ¿verdad? 50 años después, pastor, ¿qué pasó? Bueno, nosotros encontramos que la verdad es progresiva y cada vez surgen necesidades Es verdad. y entonces la iglesia va tomando forma en sus creencias y también en la forma como aplicar la organización. Es interesante que en la página 19 el manual de iglesia ya va hablando, dice, los cambios o las revisiones del manual de iglesia, exceptuadas, dice acá, exceptuadas las notas y los cambios editoriales, solo puede ser hecho por el voto de un congreso de la Asociación General en el que sus delegados de la Iglesia Mundial tienen voz y voto. Muy bien, entonces, solo para ponernos en contexto, en 1882 la iglesia toma un voto, dice, hay que hacer un manual que registre o preserve las decisiones de cómo manejamos la iglesia. Pasaron 50 años, la iglesia tenía temor de que limite las funciones pastorales, dice el manual de iglesia, y entonces en 1932 sale la primera edición de nuestro manual de iglesia. Ahora, como decía el pastor Javier, este manual de iglesia, las modificaciones se hacen en la iglesia mundial, ¿verdad? Entonces, un poquito más explíquenos cómo se hacen los cambios en el manual de iglesia. ¿Qué diferencias hay entre este manual que es guinda con el verde que era que salió en el 2022? ¿Cómo es este proceso, pastor, para hacer cambios en el manual de iglesia? Bien, de acuerdo a la página número 19 del Manual de Iglesia, dice lo siguiente, ¿no? Si una iglesia local, una asociación o una asociación misión desea proponer una revisión en el Manual de Iglesia, debe someter estas revisiones al siguiente nivel constituyente para la consideración y estudio más amplio. Y si el siguiente nivel, dice acá, ¿no? Si el siguiente nivel ve que se puede seguir revisando, irá al siguiente nivel. Si los diferentes niveles aprueban la propuesta de cualquier observación o cambio, dice, será enviada finalmente a la comisión del manual de iglesia de la Asociación General, que será se considerará todas las recomendaciones. Y si la comisión del manual de iglesia aprueba una revisión, la preparará para presentarla en un concilio anual y o en el Congreso de la Asociación General. Muy bien. Ahora, acotando lo que mencionó el pastor Javier, ¿no? Según el manual menciona entonces que la junta directiva de la asociación puede aprobar, es el único que puede aprobar cambios al manual de iglesia. Pero es interesante que también dice que hay una comisión del manual. O sea, si bien es cierto, la junta directiva en el Congreso Mundial aprueba, pero hay una comisión que se prepara antes para cualquier tipo de cambios en el manual de iglesia, ¿no? Eso nos lleva a ver que somos una iglesia de orden, una iglesia de procesos. Y ese proceso se refleja en los niveles que participan en esta modificación. Hagamos un ejemplo. Imagínense que una iglesia que está en una ciudad costera, dice, vamos a organizar el ministerio de los surfistas. Imagínense, ¿no? Es un ejemplo, solamente como ejemplo, ¿no? Puede ser cualquier otra sugerencia, pero decide y dice, debería existir el ministerio de los surfistas. Y van a la asociación y le dice, la iglesia decide y va donde la asociación dice,
amigos, deberíamos tener el Ministerio de los Surfistas. Y la asociación que está, y dice, bueno, podríamos tener el Ministerio de los Surfistas. Entonces ellos elaboran la propuesta y no se va directamente al manual. Dice que va al siguiente nivel administrativo. Este campo debería referir este asunto a la unión. La unión, al revisar este documento, puede agregar algunos otros considerandos y si considera que es necesario hacer este cambio, lo eleva a la división. La división revisa y en este caso, ¿no? Esta idea de un ministerio de los surfistas puede ser el ministerio de los solteros, por ejemplo, o cualquier otra modificación al manual. Entonces, la división lo remite ya a la comisión del manual de iglesia. En la comisión del manual de iglesia encontramos normalmente que está compuesta por grandes teólogos de la iglesia, líderes de la iglesia con experiencia de todas las partes del mundo, administradores, pastores. Entonces ellos revisan y si esta comisión determina que es necesario este cambio, no lo votan ellos, sino que lo llevan como propuesta al Congreso de la Asociación General. Por eso somos una iglesia de orden. Estos asuntos tan importantes como nuestro manual, las decisiones de cambio no son tomadas en cualquier nivel, sino en el nivel máximo, ¿verdad? Así es, pastor. Y es interesante que se da oportunidad a la iglesia local a poder presentar su necesidad si es que hubiera algún cambio que ellos sugieren, ¿no? No quiere decir que viene de arriba abajo, sino viene de abajo hacia arriba. Y un punto importante, pastor Farid, disculpe y antes de llevarlo al Congreso Mundial, según el manual de iglesia, también menciona que en el último concilio anual, ¿no? Del quinquenio, obviamente, la junta directiva de la asociación es la que va a revisar todas las notas del cambio de manual. Pasa un último filtro antes de llegar. No sé si tú has tenido la experiencia de asistir a un Congreso Mundial. Yo siempre les digo a todos los adventistas que una vez en su vida, por lo menos participen de un Congreso Mundial, porque es donde se reúnen los representantes de todos los países del mundo donde la iglesia adventista tiene su trabajo, su misión. Entonces ustedes imagínense ver a todos los que vienen de África, de Asia, de todos los rincones de Sudamérica, de Europa, lo diferentes que somos. Ahora llega el inicio del Congreso y una gran parte de la agenda del trabajo de este Congreso es la revisión del informe de la comisión del manual de iglesia. Y entonces vamos revisando a veces palabras claves, son reemplazadas. En la edición del 2022, un capítulo entero fue agregado, el capítulo 6, que habla de discipulado, fue agregado al manual de iglesia y así se revisan palabras por palabras, párrafos, conceptos se vuelven a revisar, se mejora la manera en que se expresan las ideas y es en el conjunto del Congreso donde todos los delegados que representan a la iglesia en su conjunto aprueban estas modificaciones. Incluso a veces durante el mismo Congreso se hacen algunas otras pequeñas modificaciones y así no termina el trabajo en realidad. Terminan las modificaciones, se votan y luego pasan a un proceso de revisión de lingüística, luego entran incluso un proceso de traducción para todos los idiomas y esas traducciones también son revisadas. Este es un trabajo serio que venimos haciendo desde 1932. Y eso es lo que hace que nuestra iglesia sea una iglesia organizada, de orden y que se mantenga unida, Pastor Farid. Sí, porque a pesar de nuestras grandes diferencias, es a través del Espíritu Santo, a través de Dios que nos mantenemos unidos, pero también gracias a esta herramienta que nos permite ver las reglas de juego, digamos, de nuestra iglesia. Y de esta manera también, Pastor Farid, podríamos sentirnos como una iglesia, o sea, formar parte de una iglesia mundial, porque este manual no es solamente para una parte del mundo, sino es para todo el mundo, ¿no? Es interesante. Y claro, recuerden que también, como decía el pastor Javier, no solo tenemos la parte del contenido mundial, sino también la parte más delgadita que tiene que ver con las notas, con unos pequeños ajustes que tienen en su mayoría que ver con la realidad de algunos lugares,
pero aún estas pequeñas notas son aprobadas por la Junta de la Asociación General. Entonces, este es un material precioso para nosotros en la iglesia. Ahora, ya hemos visto cómo se hacen los cambios. Ahora el manual en este capítulo termina especificando algunos términos que utilizará a lo largo de los 15 capítulos de este manual. Así es, Pastor Fari. El manual de iglesia nos da algunos términos que se utilizan. Por ejemplo, el término de iglesia, ¿no? Cuando nosotros encontramos la palabra iglesia con la I mayúscula, se está refiriendo a la iglesia adventista del séptimo día. Muy bien. O es decir, a la organización en su totalidad como iglesia. Pero cuando está en minúscula, se está refiriendo dentro del contexto a una congregación o iglesia local, ¿no? De acuerdo al uso que esté esa cita, ¿no? El segundo término que nosotros encontramos en este manual es asociación, que significa asociación, misión, campo, sección, delegación o unión de iglesias, tal como está expresado en el contexto administrativo, ¿no? Y el tercer término que nosotros podemos encontrar en este manual es pastor y ministro. Aquí se está refiriendo a los pastores referidos en los que han sido designados por la asociación para supervisar los asuntos de la iglesia local o de un distrito. Estos tres términos son los que podemos encontrar en el manual de iglesia. Muy bien. Son términos que nos van a ayudar en la lectura de todo este manual, así que es bueno definirlos desde ahora. Es bueno también que este manual de iglesia empiece contándonos un poco la historia, cómo llegó hasta nuestras manos este manual de iglesia. A mí me parece sorprendente que desde el voto hasta su publicación hayan pasado 50 años. La gente que trabajó, ¿no? Porque el primer manuscrito fue escrito por James McElhenney, el primero de 1932. Tuve la oportunidad de tocar uno de los primeros manuales de iglesia, la primera edición probablemente el manual de iglesia en español. Imagínense qué privilegio. Y también, después de contarnos la historia, este capítulo nos ha ayudado a encontrar la autoridad, la función, cómo se hacen los cambios, cómo nuestra estructura representativa nos permite llegar a estos cambios. Y también cerramos con estos términos especiales que serán utilizados, no solo los términos, la versión de la Biblia que es usada para la mayoría de las citas que tenemos aquí, que si no me equivoco es la Reina Valera 2000. del 2000. Y bueno, este capítulo pone las bases de lo que será el estudio de nuestro manual de iglesia. Acompáñanos en estos 15 capítulos. Es bueno aprender de la experiencia que está expuesta en este libro y podamos nosotros juntos liderar la iglesia de la mejor manera, porque debemos representar, como empieza este capítulo, a ese Dios de orden. Gracias por acompañarnos en este capítulo y te invitamos a disfrutar de todos los capítulos que grabaremos en este podcast. Que Dios te bendiga.